Hola a todos y bienvenidos a este nuevo Master BSK, hoy con otro nuevo tema para nuestro crecimiento personal. En esta oportunidad hablaremos de un tema que es de culto para muchas personas que avalan el capatazgo en las organizaciones, y este es el de la Carta a García. Básicamente, el tema de la Carta a García nació por parte de un documento que fue escrito en épocas recientes a la guerra de independencia cubana, que es donde se suscita esta historia de la Carta a García. Un escritor cuyo nombre no me interesa citar en estos momentos, si quieren averiguarlo por internet, escribió un artículo sobre el tema. Este artículo se convirtió en algo de culto, como ya lo había descrito antes, para muchas personas que estaban en cadenas de mando y que eran dueños de empresas. Pero tengamos en cuenta la época en la que se escribió esto. Era una época en la que la gente, los empresarios, realmente resentían el hecho de que hubiese derechos para los trabajadores y que no estuvieran estos últimos sometidos a jornadas exageradas como de 18 horas como era en los albores de la Revolución Industrial. Entonces en el artículo podemos ver cómo entre este escritor y un familiar suyo hablan acerca de quién fue el héroe de la guerra de esta época en Cuba. Entonces uno de ellos decía que era Calixto García, que era un prócer reconocido de la época, mientras que el otro dijo no fue él el héroe de esa guerra, no fue él al quien se le debe todos esos honores, sino que todos los honores debían ser para un teniente de apellido Rowan, que fue el encargado de llevar esta carta hacia su destinatario. Más o menos, ¿qué fue lo que sucedió? Aparentemente el presidente McKinley, que era el que estaba en esa época en Estados Unidos, envió a este señor Rowan, que era un oficial destacado en su tiempo, a que llevara esta carta al señor Calixto García. Resulta que él cogió la carta y más o menos lo que pasó fue que la cogió y dijo délo por hecho y llevó la carta y sencillamente esta apareció en manos de García y lo demás es historia. ¿Qué es lo que destacan aquellos que alaban esa historia de la Carta a García? Que el señor Rowan obedeció una orden, no cuestionó nada y dio resultados excelentísimos. Ya, fin. Entonces, bajo esa premisa dice que todas aquellas personas que sean subalternos deberían ser así. Simplemente cuando se les dé una orden, sin cuestionarlo, solo digan que lo van a hacer, no preguntan absolutamente nada de cómo realizar esta tarea, pero absolutamente nada es nada, sino que se lleve esta labor a cabo de la forma más abnegada y obediente. Lo que este señor asume es que si una persona a la que se le da una orden tiene algún tipo de cuestionamiento y se atreve, es tan osada esta persona de hacerle este cuestionamiento a la persona que le está dando la orden, entonces es una persona que es completamente inútil, inservible, perezosa, que quiere que le hagan todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estoy siendo exagerados, lean ustedes el artículo para que vean con qué desdeño se refiere a aquellas personas que cuestionan una orden directa. Cuando hablo de cuestionar, no me refiero a ese por qué o a cuáles serán las intenciones que motivan a una persona que tenga bajo su mando a otras a dar una orden. No es el por qué. Muchas veces es ni siquiera el cómo en sí, sino una pequeña pistica. Porque resulta que la gente, como dicen en mi país, no nació aprendida. Y es básicamente la pretensión de este señor. Más adelante en su artículo habla de que el capatazgo es indispensable, ya que por regla general los empleados o cualquier tipo de gente que sea subalterna son unos inútiles y el capatazgo es indispensable. Se requiere alguien que los esté maltratando y arrastrándolos y presionándolos para que funcionen. Y esto creía el señor que tenía que ser así con el grueso de la gente, con la abrumadora mayoría de las personas
debía ser así alrededor del mundo, que debían ser arrastrados y presionados para que pudieran dar un resultado mínimamente decente. Esta ideología, por llamarle de alguna forma, fue concebida, estamos hablando de principios del siglo XX, pero yo la he visto en mi experiencia trabajando con empresas, yo la he visto reflejada en muchos patronos que realmente, de hecho, la ven, o sea, le rinden culto a esa idea y nombran a la Carta García como una especie de escuela obligatoria para liderar a su gente, y que buscan el empleado soñado que simplemente diga sí señor y yo se lo voy a hacer sin ninguna más, que ni siquiera diga se lo voy a hacer, no importa las consecuencias, o que solamente diga sí señor, aparezca con el resultado en tiempo récord. Entonces aquí es cuando vemos que estas personas son las que terminan avalando y diseñando esos hermosos avisos clasificados que se ven en todas partes, que dicen trabajo bajo presión. Cuando nosotros entendemos que trabajo bajo presión traduce, vas a tener a alguien chasqueándote un látigo en la espalda todo el tiempo y tendrás que ser feliz con él, cuando sabemos que eso es un trato indigno e inhumano. Otra cosa es que también el empleado se las tiene que saber todas desde el primer día que comienza a trabajar. Esto redunda también en los avisos que uno ve y dice: necesitamos un trabajador X con una experiencia de 4 años en el área. Lo que no saben, muchas veces son muy ingenuos, de hecho, al pensar eso, es que, claro, uno puede buscar a una persona que tenga 4 años de experiencia en el ramo, pero cuando llegue a mi empresa, la empresa donde yo trabajo, donde yo lo contrato, tiene que adaptarse específicamente a las cosas como funcionan en esa empresa o en esa organización. Entonces puede tener 20 años, puede saber más que yo del negocio, pero cuando llegue allí se tiene que adaptar a cómo se hacen las cosas allí antes de hacer un cambio, si estamos contratando un gerente, por ejemplo. Pero si estamos contratando a un empleado RAS o a un manager, lo que sea, esta persona se va a tener que adaptar. No podemos esperar que llegue el primer día y ya se las sepa todas. Y que yo le diga, por ejemplo, a un contador, yo contrato un contador, vamos a poner un ejemplo, contrato un contador que no, ya tiene 5 años de experiencia en el área, perfecto, lo contrato para mi empresa. Que es que yo pongo en el aviso, necesito que el empleado, que este contador, tenga 5 años de experiencia en empresas del área industrial, manufactura o algo así. Esta persona resulta que sí ha tenido amplia experiencia de 5 años o más en la industria trabajando como contador. Llega a esta empresa y encuentra que las cosas obviamente son muy diferentes y necesita un ciclo contable o administrativo, dura 1 año. Ahora, esto es el mínimo que necesita la persona para adaptarse, pero seguramente a los 2 meses ya están diciendo: no, pero esta persona no funciona, como así que lleva 5 años en el rubro y llega aquí y todavía no se ha adaptado completamente a todas las cosas de la empresa? Eso es un gran error que pregonan todos los que llevan este culto y a esta ideología de la Carta García, en donde todos tienen que ser sabidos, todos tienen que ser súper expertos en todo, y sobre todo el error es un pecado casi que mortal, y por tanto una pregunta es extremadamente ofensiva cuando se da una orden. Es como si ellos fueran dioses y fuesen ofendidos por aquellos que les hacen una pregunta. Por eso digo que esto de la Carta García no es solo algo nefasto, sino que realmente es pretencioso en extremo que uno esté en un cargo de liderazgo y tenga un personal a cargo y que pretenda que ya se las sepan todas y que sepan más que uno. Al menos en mi experiencia con personal a cargo, jamás he pretendido tal situación, y esto es por lo siguiente: un líder tiene que lidiar con distintos temperamentos, tiene que adaptarse a distintos tipos de lenguaje, y me refiero a diferentes estilos de comunicación. Todas las personas no se comunican de la misma manera, aunque hablen el mismo idioma. Entonces debe uno adaptarse a la forma como entiende cada persona
una instrucción y asimismo la instrucción debe ser tan efectiva que anticipe el error de ese subalterno. No esperar que el subalterno cometa el error y diga, ay, es que como es de inútil, que no fue capaz de seguir una instrucción sencilla. En vez de cuestionarnos y decir, ¿será que yo como líder no estoy dando la instrucción de la forma adecuada específicamente para esta persona? Y que estamos hablando de que ya estamos en el siglo XXI, más allá del año 2020, y todavía estamos pensando en prácticas de principios del siglo XX. Tengamos en cuenta que la unidad mínima de la historia en cuanto a tiempo es la década. ¿Esto qué significa? Que cada 10 años las cosas cambian de forma abrumadora a nivel global. Estamos hablando de una cosa que se escribió por allá a principios del siglo XX y ahorita estamos ya en la tercera década del siglo XXI y uno todavía escucha el discurso vetusto de la Carta a García. Otra cosa que quería decirles es que todo esto raya en contra de la realidad, porque lo que realmente sucede es que cuando uno ya le da órdenes o instrucciones a un subalterno, a una persona que uno tiene bajo su cargo, y estas personas acatan con facilidad, es porque ya llevan experiencia trabajando con ese líder. Entonces, cuando tú le das esa orden, ya llevas un tiempo trabajando con esa persona, y esa persona conoce cómo trabajas tú, ya tú conoces cómo trabaja esa persona, ya hay una cohesión, ya son un equipo. Eso no se logra de la noche a la mañana. Eso, por lo general, requiere de varios meses de adaptación. Cuando esto sucede, claro, tú ya le vas a decir a la persona, hey, fulanito, necesito que me haga tal cosa. El otro va a decir, ah, sí, claro, porque ya sabe qué es, ya está adaptado. Pero no podemos pretender que la gente se adapte ya. Ahora sí, existe el caso extremo de personas que duran en tener una capacitación, pero créanme, son la menor cantidad de la gente. Si tú escuchas a tus subalternos, te vas a dar cuenta de que es la menor cantidad de la gente la que definitivamente no se adapta a un trabajo. La mayoría de gente, simplemente por el hecho de ser humanos, tiene una adaptabilidad mínima que debe ser explotada, y no explotada para mal, sino para beneficio mutuo. Porque otra cosa que les debo recordar antes de llegar al final es que cuando se está firmando un contrato para un empleo, realmente lo que se está haciendo es un negocio. El negocio debe beneficiar a los dos. Yo como empleador no le estoy haciendo ningún favor al empleado que contrato. Eso es asumir que esa persona vale menos que yo. Y ahí ya empezamos mal. Estamos haciendo es un negocio. Esta persona me está dando parte de su vida, de su tiempo, de su conocimiento, a cambio del dinero que yo le voy a pagar. Y debo respetar eso y tratarlo con dignidad. Y espero lo mismo, respeto y trato digno de la contraparte. Para terminar, quiero que te cuestiones sobre lo siguiente. ¿Realmente piensas que aquellas personas que llegan a estar bajo tu mando deben sabérselo todo y que cuando les des una instrucción simplemente acaten con una obediencia absoluta y no cuestionen para nada lo que se les dice? O tal vez tú como líder debes poner el ejemplo, tomar las riendas de tu cargo, adaptarte a los estilos de comunicación de cada persona, entrenarlos y crear un excelente grupo de trabajo. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Sé que es un tema bastante espinoso. Espero que lo piensen con mucho detenimiento porque tiene bastantes aristas. No olviden compartir este video, suscríbanse al canal y entonces nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.